nosotros. Yo presento mensajes posiblemente exegéticos prácticamente, o sea, son palabras explicativas de la Biblia y forman parte del proceso de predicación que a mí me gusta dar. Hoy conmigo está mi esposa, Bruni, está Leslie, está Juan, está mi hermana Marisol, está Ricky, que también trabaja con nosotros. O sea, que le damos las gracias también por estar aquí con nosotros. La hermana Mireya, que entiendo que fue la primera que tuvo la participación, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? La primera que interpretó. Damaris. Pues Damaris habló de Tesalonicenses. Perdona, Damaris. Y cuando usted va a ese capítulo de Tesalonicenses, ese capítulo 5, usted se va a dar cuenta de que ahí hay 5 virtudes que a veces pasan desapercibidas por nosotros, porque le damos una mayor interpretación a la palabra desde el punto de vista de que vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, cuando usted llega a los versículos del 16 al 22 de ese capítulo, usted se va a dar cuenta de que Dios nos muestra a nosotros 5 virtudes que tenemos que tener nosotros en base al apóstol Pablo, quien es que la escribe. Porque Pablo la escribe porque Dios se la comunica. Por ende, el proceso te dice que usted tiene que estar siempre, 1, gozoso. 2, que usted tiene que creer en la voluntad del Señor para con nosotros. Usted no se gobierna. Cuando usted es certificado por el Espíritu Santo y tiene las arras del Espíritu Santo en sí, ya usted no es dueño de su voluntad. La voluntad es de Dios. 2, usted tiene que creer en las profecías. Y la profecía es la Biblia. Todo lo que está escrito aquí es la profecía, es la revelación de Dios. Usted tiene que escoger lo bueno. Y dice la palabra que tiene que desechar lo malo. Por eso, vivir en el Espíritu es la única manera que usted pueda retener lo bueno y desechar lo malo, porque es lo que produce el discernimiento espiritual que nosotros necesitamos. Por ende, cuando oí eso, pues quise traer ese tema también, la colisión aquí, de la predicación, antes de comenzar en ella. Y lo segundo es que el pastor dijo algo bien interesante, y es que en el proceso de iglesia, usted se va a dar cuenta de que los enemigos principales de la iglesia no están fuera de la iglesia. Porque la gente que está fuera de la iglesia, usted la conoce, son incrédulos. Ellos pueden decir lo que ellos entiendan, porque espiritualmente no están capacitados para entender la Biblia. Los verdaderos enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted ve que el apóstol Juan escribe 100 años después del nacimiento de Cristo, escribe el Apocalipsis y escribe Primera y Segunda de Juan, lo escribe en Éfesos, y Éfesos era la ciudad más grande que tenía el estado que ahora mismo es Turquía. O sea, Éfeso era inmenso, había unos hectáreas inmensos para diosas, y por ende se da cuenta de que cuando el pastor refiere el hecho de que hay falsos profetas, falsos pastores que están envolviendo la iglesia y que se paran en el altar y dicen cosas que, como él dijo, wow, usted dice, ese hombre tiene una nueva enseñanza. No hay nueva enseñanza. Hay un nuevo evangelio que es el Nuevo Testamento, pero hay un evangelio que está escrito hace 2000 años y que es el cual nosotros tenemos que seguir. Por ende, cuando usted se da cuenta de que Juan escribe eso, se da cuenta de que Juan lo hace 100 años después que nace Cristo. Y se da cuenta que lo hace por algo interesante. La herejía venía de dentro de la iglesia, no venía de afuera. La herejía estaba en unas personas que eran unos filósofos griegos que se llamaban los gnósticos. Y los gnósticos entendían, en primer lugar, que la materia era mala, totalmente. Su cuerpo es malo. Lo único bueno es el espíritu para ellos. En segundo lugar, entendían de que la tierra se formó sin una participación directa de Dios, sino que Dios comenzó a hacer eones, es como se llama. El eón son soplos, y los soplos se fueron alejando siempre más y más de Dios, hasta llegar a un último soplo, que es el que forma la tierra. Porque ellos decían que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Decían que eran dioses diferentes. Habían 2 dioses diferentes para esa persona, y ellos trataban de enseñar esa doctrina. Decían que Cristo, en el momento de la crucifixión de Jesús, había salido del cuerpo de Jesús,
Igual como llegó la paloma cuando fue bautizado con Juan, que llegó el Espíritu Santo en Jesús, en el momento que Jesús es crucificado, Cristo sale y quien muere es una persona y no muere Cristo el Mesías. Trataban de inculcar tantas cosas en la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana entendía, inclusive Pablo en 1 Corintios entendía que Cristo venía antes de morir. Los que esperamos que Cristo venga. O sea, Pablo entendía eso. Pero Pablo, y ahora uno viendo retrospectivamente, nos damos cuenta de que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. O sea, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, es su tiempo, no el tuyo. Por eso tú puedes orar y entender que no llegó tu petición, pero está en lista de espera. Va a llegar, porque Dios no te da a ti lo que tú quieres. Dios te da a ti lo que necesitas para seguir viviendo y seguir afrontando tu vida. Por eso esas dos partes quería traerlas porque son partes bien interesantes. Y cuando uno lee la Biblia, a veces uno tiene que transportarse al tiempo cuando se escribió. ¿Por qué se escribió? Por ende, yo quisiera orar antes de que comencemos. Nos levantamos, cambiamos nuestra cabeza. Gracias, Señor. Hoy entramos, Señor, por la puerta de tu iglesia con acción de gracias, Señor. Alabándote y dándote gracias sin inquietud, Señor. Más bien con una oración fuerte y precisa, Señor. Hoy esperamos que tu paz nos ilumine y nos lleve por el camino correcto. Te adoramos. Que este día sea un día precioso y maravilloso dedicado a ti. Amén. Y lo que podamos traer a esta iglesia sea una idea sana, reflexiva, y que puedan salir de aquí edificados, sabiendo que lo que se va a hablar aquí es palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, sus pastores, Jesús y Leonor. Y esperamos que los feligreses que existen aquí saquen el provecho de la enseñanza que sus pastores le dan, estando sujetos a sus pastores. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes son los que aman al Señor en esta iglesia? ¿Quiénes nos aman? Gloria a Dios. Cuando vemos la palabra, ¿quiénes aman al Señor? Los que aman a Dios. Nosotros nos damos cuenta de que normalmente la Biblia nos habla mucho y no enfoca mucho al cristiano de quiénes son los que aman al Señor. La Biblia nos enseña mayormente por qué Dios nos ama a nosotros. Que es la enseñanza básicamente que el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos presentan. En 4 ocasiones Pablo dice que el Señor nos ama. Y nos lo dice en 1 Corintios, capítulo 2 y capítulo 8. Nos lo dice en Romanos 8 y nos lo dice en Efesios 2. Y el apóstol Juan nos dice en 1 Juan, capítulo 4, 6 y 16, que también el Señor nos ama. Lo interesante es que normalmente el amor que nosotros le tenemos a Dios es reflejado en la Biblia desde el punto de vista de que nosotros creemos en Dios, seguimos a Dios y tenemos fe en Dios. Así es que se demuestra el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Por ende, cuando Dios nos ama, lo hace uno en el amor que Él tiene a su Hijo Cristo, y Cristo nos lo traspasa a nosotros. En segundo lugar, el amor que tiene Cristo verdaderamente por nosotros, que está a nosotros. Y en tercer lugar, en el acto más importante que hizo Dios para con nosotros, traer a su Hijo aquí encarnado, quien murió por nosotros y por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Amén. Cuando vamos al idioma griego, vemos que la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es agapai. Y agapai, cuando la decimos en español normal, es ágape. Agapai, lo que quiere decir es una fuerza de voluntad tan grande que nada lo que te haga el que está a tu lado o el que no está a tu lado puede dejar de que tú lo sigas amando. O sea, una persona te puede hacer daño, puede ser cruel contigo, te maltrata, te lastima, y tú como quieras le dices a esa persona, yo te amo. O sea que esa es una virtud bien difícil para seguir para nosotros los cristianos. A lo mejor el incrédulo lo engaña al otro y dice, sí, yo te amo, no importa. Pero para nosotros, que es el corazón de nosotros es escudriñado por Dios constantemente, es algo que tenemos que cumplir fielmente. Por ende, cuando nosotros vemos y queremos en realidad saber, en realidad si nuestro amor es realmente el amor claro, conciso, voluntad de Dios y no un amor emocional ni pasional, tenemos que ver
lo que dijo Jesús en Marco 22. Y en Marco 22 Jesús cita Deuteronomio y dice: oh Israel, el Señor nuestro Dios es tu Dios. Coma, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y Jesús siempre se la ingeniaba en el Nuevo Testamento para decir algo adicional a lo que había citado su padre en el Antiguo Testamento. Él dijo además: y tu mente. Deuteronomio solamente te dice alma, corazón y fuerzas. Alma, corazón y fuerza, dice Deuteronomio. Pero Jesús dice alma, corazón, fuerza y mente. Por ende nosotros podemos amar, como dice Deuteronomio, con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas a todas las personas que están en el trabajo, Amén. en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en Puerto Rico. Pero cuando Jesús cita mente, era lo que alguien dijo esta mañana. El proceso de la mente es pensamiento. Y el pensamiento es lo que nos lleva a la emoción, nos lleva al conocimiento. Por eso cuando Jesús añade la palabra mente, te está diciendo: amas a todo el mundo con tu conocimiento espiritual de que en realidad tienes que amarlo. Sabes que tienes que amarlo independientemente de lo que esa persona pueda hacer contigo o herirte. Sabes que tienes que amar a Dios independientemente de lo que pase. Sabes que tienes que seguir amando a Dios independientemente de que los terremotos sigan sucediendo en Puerto Rico, que se caigan las casas, que las personas puedan morir. Tienes que seguir amando a Dios, adorándolo y alabándolo. Por eso el proceso descriptivo que quise traer en esta primera parte no es solamente de que nosotros podemos tener el amor hacia alguien con nuestra fuerza, con nuestro corazón y con nuestras almas. Así se ama a su pareja uno. Pero amas a Dios de esa manera tal que puedes citar lo que dijo Job en 13:15. Oigan lo que dice Job. A ver si puede ser aplicable a todos nosotros. Job 13:15. Y aunque así me matares. Oiga lo que dice Job. Dígalo usted a ver si usted entiende que es así. Y aunque así me matares, en él esperaré. Aunque así Dios lo matara a Job, él seguía esperando en Job, porque él tenía confianza de que Dios lo iba a sacar en bien en cualquier problema. Y así sucedió en la historia final de Job. Fue compensado con mucho más de lo que tenía. Por eso el esperar nosotros de que se vayan los terremotos, de que no sigan pasando los temblores de tierra, es algo que no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y suceda lo que suceda en Puerto Rico, nosotros seguiremos adorando. Gozándolo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace 2 semanas, o mejor dicho, yo estuve 2 semanas en el fundamento, en la iglesia de nosotros, predicando de lo que en realidad para nosotros era lo que se llamó el héroe olvidado de la Navidad. Y prediqué la próxima semana de lo que era el héroe glorificado de la Navidad. Y cuando hice las 2 predicaciones, pues me fui a Mateo, el capítulo 1. Y en el capítulo 1, pues nos fuimos a lo que fue la concepción de Jesús, virginal, en María. Y cuando hablé de lo que era el héroe olvidado, me referí prácticamente a José. Porque José para mí fue y ha sido el héroe olvidado de la Navidad. José, el padre no biológico de Jesús. Y me refería a él porque José en Mateo 1:28 decía José el justo. Y cuando apliqué por qué José era un héroe olvidado, me fui a la definición correcta de lo que quiere decir justo para los hebreos de aquel tiempo, porque nosotros no podemos ver la manifestación del Espíritu Santo antes de Pentecostés, como adoramos nosotros ahora por el Espíritu Santo en este momento. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo antes de Hechos 2:8
era diferente evaluado por los judíos de aquel tiempo a lo que nosotros evaluamos hoy el Espíritu Santo y lo tenemos presente. Por ende, cuando José es llamado el justo, se da cuenta de que usted se da cuenta que José aplicó una justicia que iba por encima de toda justicia. Aplicó toda la misericordia que se puede aplicar. Yo le digo a los muchachos en el fundamento que la misericordia es que Dios no te da lo que tú te mereces. Misericordia es que Dios a ti no te da una pela cuando tú te mereces eso. Dios te da amor. Misericordia es Dios no te da lo que te mereces. Y eso aplicó José el justo con María. Cuando usted se da cuenta de lo que tenía que aplicar en esa época José a María, era aplicando lo que decía la ley en Deuteronomio 22, 23, 24. Era que si se hallaba una virgen desposada, no casada, desposada, con otro varón en la ciudad, tenían que sacarlo fuera de la ciudad y a los dos entrarle a pedrada y que murieran los dos. O sea, si José hubiese aplicado la ley y hubiese sido justo en ese momento con la ley, lo que tenía que hacer era sacar a María fuera de la ciudad y entrarle a pedrada y lo hubiese matado. Eso es lo que tenía que suceder, porque José era justo. Sin embargo, José aplicó a Isaías. Y Isaías le aplicó un concepto bíblico que es solamente aplicable para José en aquel momento. Era: no quebraré la caña cascada, ni apagaré el pábilo humeante. Sin embargo, traeré justicia. Dios escribió ese versículo 700 años antes para que José lo aplicara en el momento que el ángel se le presentara a José y tuviera la duda de si era o no del Espíritu Santo la concepción de María. Por eso para mí José es el héroe olvidado. En la próxima semana hablé lo que era el héroe glorificado. Y me fui a el mismo capítulo de Mateo 1:28 y 1:20. Y lo apliqué desde el punto de vista del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo produce el acto de concesión de María. Y cómo José lo vio en ese momento. Para los judíos, el Espíritu Santo trabajaba de 4 maneras diferentes. Uno, era el artífice de traer a las personas la verdad. Te llevaba a la verdad. Pero no solamente te enseñaba la verdad, sino que además de enseñarte la verdad, te capacitaba para que tú entendieras la verdad. Te daba el conocimiento espiritual para que tú pudieras entender la verdad que enseñó. Y en tercer lugar, era el artífice de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y el Espíritu estaba sobre las aguas, en Génesis 1. O sea, el Espíritu Santo fue el artífice de la creación por medio de Dios. Y en cuarto lugar, dije que los judíos aplicaban el concepto del Espíritu Santo con relación al acto de recreación. Y la recreación eran los huesos secos del valle del libro de Ezequiel. Por ende, el Espíritu Santo podía hacer esas cuatro cosas según los judíos de aquel tiempo. No según los judíos cristianos después de Pentecostés 2:8. Por eso el Espíritu glorioso fue la segunda charla de nosotros, reflexión en el fundamento, en el mes de diciembre. Entonces, con estos conceptos claros, yo quiero irme hoy a la reflexión total de hoy. Es lo que yo he llamado el soplo de Jesús. El soplo de Jesús. Roach en hebreo, se escribe Ruach, R-U-A-C-K. Roach en hebreo es soplo, es viento, es recreación, es refrigerio, es espíritu. Es la misma palabra que se utiliza desde el punto de vista hebreo cuando se dice, griego, perdón, cuando se usa en neuma. Los neumakotois eran las personas que a lo mejor tenían una vida espiritual bien elevada y entendían de que la neuma era lo que era el espíritu. Por eso, llevando este punto de lo que es el ruach de Dios, el soplo, el aliento, la vida, yo dejo una pregunta y la contesto inmediatamente. ¿Cuándo entendemos nosotros en realidad que el Espíritu Santo llegó en el momento de la tierra, cuando después que se va en Génesis 3? ¿Cuándo entendemos nosotros que el Espíritu Santo llegó?
yo, hasta hace meses entendía prácticamente que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Era mi intención creerlo así, pero no estamos incorrectos cuando entendemos que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés. No llegó, se manifestó en Pentecostés. ¿Cómo lo sé? Yo voy a leer lo que dijo Jesús en Juan 20, 21, 22, para que veamos que el Espíritu Santo llegó antes de Pentecostés. Juan 20, capítulo 20, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, oigan lo que hizo Jesús. Y como hubo dicho esto, sopló y dijo: tomad el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega al tercer día de la muerte de Jesús. Llegó 47 días antes de la manifestación en Pentecostés. Es sumamente interesante porque todavía muchas personas, muchos incrédulos, muchas personas que no leen la palabra, preguntan, pero en realidad Jesús no estuvo 3 días muerto. Mucha gente te dice por ahí: Jesús tuvo 2. Él murió un viernes, pero resucitó un jueves, un domingo. Y a veces usted le queda la duda: bueno, murió un viernes, pero resucita domingo. Son 2 días, no son 3. El problema para nosotros es que nosotros no somos judíos. Y los judíos medían los días desde el anochecer a las 6 de la tarde. Para ellos la noche comenzaba a las 6 de la tarde. O sea que cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, lo hace un jueves. O sea, Jesús muere un jueves a las 3 de la tarde. Lleva un día. A las 6 de la tarde del viernes, que es cuando Él muere, ese mismo día para nosotros, comienza el segundo día. Y a las 6 de la tarde del sábado comenzó el tercero. Jesús resucita al tercer día, no al segundo. Porque ellos contaban los días desde las 6 de la tarde del día anterior. Lo que es jueves para nosotros, para ellos comenzaba viernes a las 6 de la tarde. O sea que en realidad sí sucede en el día tercero, el día de su resurrección, porque Él se le aparece donde estaban reunidos dice la palabra que ellos estaban reunidos asustados, porque entendían que lo mismo que le pasó a Jesús le iba a pasar a ellos. Y entró a la habitación como Espíritu. Es Trinidad, es Dios Padre y Espíritu. O sea que estamos hablando de que el proceso de la llegada del Espíritu Santo se hace al tercer día, la manifestación al día número 47. O sea que el proceso para nosotros es que nosotros podemos vivir sin el Espíritu Santo físicamente por un tiempo determinado, pero no vamos a tener la gloria de estar en el reino de Dios. Todo aquel que vive sin el Espíritu Santo va a poder vivir físicamente, pero lo más lamentable es que va a experimentar la segunda muerte. O sea, nosotros los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, vamos a experimentar una muerte. Los otros no. Todos se van a ir a una segunda muerte. Van a morir físicamente y posteriormente van a ser echados otra vez de nuevo al lago de fuego y van a morir. O sea que para nosotros el beneficio es que esa desunión que había habido en todo ese tiempo cuando el Espíritu Santo se va de la tierra, Jesús trae la nueva unión en el nuevo pacto, y es la reubicación de nuestra personalidad, de nuestra alma con Dios de nuevo. Lo pone en un balance adecuado. Por eso, cuando nosotros vemos la primera vez que el Creador sopla en Adán, le da ese soplo de vida, lo vemos en Génesis, en el libro de Génesis. Y lo interesante es que eso sucede en lo que se llama, ahorita hablé de que Dios trabaja con nosotros de manera diferente. Y la manera diferente es que Dios lo hace por lo que se llaman las dispensaciones. Y el proceso de dispensación es diferente. Se habla de que bíblicamente
hay 7 dispensaciones, que comienza con la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la del gobierno, la de la promesa, la de la ley, la de la gracia y la dispensación del milenio. Las primeras 4 dispensaciones con que Dios trabajó en su pueblo comenzaron en Génesis, terminaron en Éxodo. La cuarta compensación, o la quinta compensación, que es la dispensación que posiblemente nosotros tenemos más relación con ella, después de la gracia, es la dispensación de la ley. Y esa manifestación de la ley, Jesús nace en esa dispensación. Jesús no nace en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia comienza en Hechos 2:8, cuando viene de nuevo el Espíritu Santo a nosotros. O sea que el proceso de nosotros de Jesús poder estar en la manifestación de la ley y la de la gracia es lo que le hace a él importante, porque él no vino para abolir la ley. Él sabía lo que era la ley. Pero él no vino a abolir la ley de los mandamientos de Dios, vino a abolir todas las normas y reglamentos que habían hecho los escribas y los fariseos, porque ponían tantas normas y leyes que era imposible cumplirlas. Por ende, el proceso de que nosotros vemos cuando el apóstol Pablo le dice en 1 de Timoteo 2:14, yo entiendo que el proceso, Timoteo, de que nosotros hayamos caído de lo que es la dispensación de la inocencia, esa primera dispensación donde todo era bueno, fue el problema que tuvo Eva. O sea, Pablo dice que el problema de la transgresión que hubo para que nosotros no fuéramos de lo que era bueno nada más y conociéramos lo que era lo malo y lo bueno, le dijo a Timoteo, yo creo que el problema fue Eva. No lo digo yo, oiga lo que dice Pablo. Dice, Adán no fue engañado. Dice Pablo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El problema es que Dios había creado al hombre como cabeza. El hombre era la cabeza. Eva era parte de la unión porque la formó para que fuera una ayuda idónea para él. Esa fue una dispensación. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. No es que la mujer no pueda tomar una decisión, o todas las decisiones. El problema es que en aquel momento, que era la dispensación de la inocencia, la persona que era encargada del proceso de esa primera dispensación era Adán. Por eso Adán fue más culpable que Eva en el proceso de la transgresión, porque Adán desobedeció la orden de Dios. Porque Adán pudo haber dicho, no, yo ese árbol no voy a comer. Tiene un problema con Dios en este momento. Yo estoy seguro que Dios hubiese resuelto con Eva y hubiese buscado otra ayuda idónea para Adán en ese momento. El problema es que Adán no se llevó de lo que Dios le dijo, porque Adán no fue engañado, pero no siguió la orden que le había dado Dios. O sea, la orden se la dieron a Dios, a Adán específicamente. O sea que cuando Pablo dice eso, está hablando de algo que es bien interesante, porque lo que Pablo dice de la palabra de lo que sucedió en aquel momento es transgresión. Y transgredir, cuando usted busca la palabra original, se llama parabasis. Y parabasis es algo que usted hace con intención, porque lo quiero hacer. O sea, a mí no me importa lo que diga Dios, lo que diga la Biblia, lo que me digas tú como pastor, lo que me diga nadie, yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que hizo que Eva y Adán lo hicieran. Fue un acto de soberbia, de arrogancia, lo que lo llevó a ellos a hacer ese acto de transgresión. Por eso, cuando usted estudia las 5 palabras que nos da la Biblia de lo que son los pecados, es posible que nosotros veamos que muchos de esos pecados no pueden ser cometidos por nosotros. Pero usted se va a dar cuenta, no voy a entrar en un sermón grande de lo que son las 5 palabras, pero yo le voy a mencionar las 5 palabras que dice la Biblia para pecado. Y yo quiero que cada uno en su conciencia evalúe las 5 palabras y determine cuál le puede aplicar a ella. Y cuál de esas 5 cosas usted tiene que sacarse de su corazón. La primera es la que le dije, la parabasis, que es traspasar la línea. O sea, esta línea, de ahí no pase porque eso es malo. No, yo la voy a traspasar. O sea, usted lo hace intencionalmente.
Esa es la primera, es para base, es traspasar la línea de lo bueno hacia lo malo. Por eso, aquí aplica lo siguiente, usted siempre ha sido honesto. O sea, usted siempre ha sido honesto. Cuando usted habla de algo o le preguntan algo, es honesto consigo mismo y con la otra persona. Eso es para base. Siempre ha hablado la verdad. El día que usted no dijo la verdad, eso es para base. No está diciendo lo bueno, está diciendo lo malo. Dijo la mentira. Eso es para base. Es tan sencillo como eso. Eso es pecado, ¿eh? No es que usted sea un adúltero, un criminal. No, eso es pecado. La segunda palabra es amartía. Alamartía es una palabra que se utilizaba para tirar al blanco. Cuando usted erraba en el blanco, usted cometía amartía. No le dio en el centro, porque eso es amartía. Es errar en el blanco. Fallar el tiro. Y aquí vienen cosas tan sencillas como: ¿es usted tan buen marido como tiene que ser? ¿O es usted tan buena esposa como tiene que ser? O los muchachos son tan buenos hijos como deberían ser con sus padres. Eso es amartía. ¿Cumple usted en su casa la función que tiene que hacer como familia? ¿Soy tan buen pastor como debería ser? ¿Tan buen maestro de escuela bíblica como debería ser? O sea, todo eso es amartía. La tercera palabra es paratoma. Paratoma. Y paratoma quiere decir que usted es como cuando usted va caminando en la calle, está mojado y resbalé. Paratoma que usted resbaló sin querer. No lo quise hacer, pero resbalé. Es deslizarse a la otra línea, aunque usted no lo hubiese hecho con intención. Se ha dicho una frase que se le escapó a alguna persona. Le ha dicho algo a usted en un momento de ansiedad a alguien que no debería habérselo dicho. ¿Ha perdido el equilibrio emocional en algún momento que ha sucedido algo en su casa, en su trabajo, en su familia, en el hogar, en la comunidad? Eso es pecado. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La cuarta palabra es anomía. A-N-O-M-I-A. Anomia. Anomia es usted no hacer lo que tiene que hacer. Es dejar de hacer lo que tiene que hacer. Es cuando usted ve a una persona en la calle que quiere cruzar la avenida, una persona anciana o un niño, y usted no ayuda a esa persona a hacerlo. Eso es anomía, eso es pecado. Porque esa persona puede cruzar y un carro a un anciano viene, le dio y se fue. Ha deseado lo prohibido. Ha deseado lo prohibido. Se llevó un lápiz de la oficina. O sin quererlo, había en el supermercado una uvita, cogió y se la comió. La dejó ahí y siguió. Eso es pecado bíblicamente. Eso es pecado bíblicamente. Y la quinta es ofeilema. O-F-E-L-I-M-A. Ofeilema. Ofeilema es faltar al pago de lo que se debe. Y esa es la que aplica al Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es ofeilema. Usted le debe algo a alguien, no de dinero. Le debe una promesa a alguien. Usted le dijo a alguien: mira, yo te voy a ayudar con eso, y no lo hizo. Que resuelva. Eso es ofilema. Es deberle algo a alguien. Es que usted comprometerse con alguien y no hacerlo en un futuro. Y no resolver esos problemas. Todos esos son pecados. Lo que sucede con nosotros a veces los cristianos, que nos enfocamos solamente en que el pecado es el tipo que robó, que adulteró, que mató, que violó. Y cuando nosotros vemos los pecados en realidad, como nos lo dice Pablo en la Biblia, porque estos son pecados que no nos lo aplican Pablo y Mateo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas más que no tenemos, que posiblemente tenemos que desarrollar de nuestro corazón y enfocarnos en el camino correcto. Todo eso usted lo va a hacer de acuerdo a cómo el Espíritu Santo se mueve en usted. Eso lo va a hacer por usted mismo. Nosotros somos buenos, pero no tanto. Por eso, habiendo hablado de lo que son los pecados, que lo quise poner aquí en el sentido de que la transgresión que hizo Eve en aquel momento, yo quiero volver de nuevo a hablar de lo que es el soplo.
Cuando Jesús dice esto, Jesús hizo dos cosas bien importantes. Cuando Él sopla el Espíritu Santo, Él restaura de nuevo al ser humano en el reino de los cielos. Eso es lo primero. Restauración del ser humano en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, mucho más importante, es que renueva a la humanidad de nuevo una relación con Dios. Son dos cosas lo que hace Jesús cuando Él sopla el Espíritu Santo de nuevo. Restauración del reino de los cielos en la tierra de nuevo, y la renovación que usted tiene de nuevo espiritualmente con Cristo hacia Dios de nuevo, como una relación especial. Cuando usted se da cuenta de la palabra que utiliza Jesús cuando dice tomar, reciban el Espíritu Santo, cuando Jesús dice recibir el Espíritu Santo, la palabra que Jesús está empleando ahí es una palabra que se llama, la voy a deletrear, recipere, R-E-C-I-P-E-R-E, R-E-C-I-P-E-R-E, recipere. Las palabras griegas siempre tienen un significado duales, y cuando usted la divide, recipere, las primeras dos letras, quieren decir recibir. Cipere, las últimas letras, cipere, las últimas 6, quieren decir de nuevo. O sea, lo que Jesús le está diciendo no es lo que traduce la Reina Valera. Jesús le está diciendo a los apóstoles en ese momento: reciban de nuevo, tomen de nuevo el Espíritu Santo que la arrogancia, la inmundicia de Adán y Eva rechazaron hace 3149 años. Yo me lo llevé de la tierra, se fue conmigo, y de nuevo lo traigo a la tierra y se lo dejo a ustedes como apóstoles para que lo sigan impartiendo, para que la gente siga viendo lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega al corazón de una persona. Eso fue lo que hizo Jesús. Trajo de nuevo el Espíritu Santo a la tierra. La Chequina se fue. La Chequina se fue, no está con nosotros. Desapareció, dice la Escritura. Jesús se la llevó, Dios se la llevó, el Espíritu Santo se la llevaron a los cielos, y no está aquí presente. No hay Chequina hasta que no venga de nuevo en la segunda venida el Rey de Reyes. Podemos tratar de que sí, no hay. Está, usted tiene el Espíritu Santo dentro, y el Espíritu Santo le da poder para usted manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero la gloria está arriba, para que usted llegue arriba sin mancha. Arriba. Por eso, todo lo que sucedió en Génesis 3, cuando fueron echados del paraíso, Adán y Eva, cuando se va el Espíritu Santo, porque ya sabían, dice Dios, ya son como nosotros. O sea, Dios se va refiriendo, Dios no dijo, ya son como yo. No. Dios dijo, ya son como nosotros, conocen lo bueno y lo malo. Se tienen que ir. O sea que el proceso de conocer lo bueno y lo malo no comienza cuando Dios crea el mundo. Dura 3 capítulos, que sabrá Dios qué tiempo habrá durado eso. Pero son 3 capítulos. Hasta ese momento Dios dijo, todo lo que es bueno. Todo lo que hay ahí es bueno. Andaban desnudos. No tenían vergüenza. Y cuando sucedió el acto, se escondieron de la presencia de Dios, como que Dios no lo estuviera viendo. Claro, usted puede hacer lo malo y se puede esconder de mí y engañarme, pero a Dios no. Ese es el proceso de Dios. Tiene sus ojos puestos en la tierra, dice la palabra. Todo lo que usted hace está ahí, está escrito en su libro. Por eso, después del nacimiento corporal de Jesús, después de su vida, después de su muerte en la cruz y después de su resurrección, lo más importante que ha pasado en la historia de la tierra es que el Espíritu Santo haya vuelto de nuevo con el soplo de vida que dio Jesús en ese momento. O sea que no hay nada más importante que el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección, su muerte, su resurrección y la llegada del Espíritu Santo de nuevo con nosotros. Por eso, la pregunta sería, ¿está el reino de los cielos entre nosotros en este momento? ¿Está el reino de Dios entre nosotros? Yo voy a dar algunas manifestaciones y después voy a leer lo que dice la palabra.
Y se lo dejo a los que ustedes tengan el discernimiento de pensar. Piensen. Dice, Jesús nos dejó con su soplo lo que se llama el paraclito. Paraclito o paracleto es el consolador. Nos dejó el consolador dentro de nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por el toque del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La palabra dice que tenemos las arras del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo, yo tuve mucho tiempo sin entender prácticamente lo que eran las arras. Hasta que en un momento pues comencé a discernir, a buscar. Las arras es una palabra griega. Arras significa cuando usted va a una compra-venta o a una tienda y usted hace lo que por ahí a mucha gente le gusta hacer, el layaway. Cuando usted da, te voy a dar $5 para que me deje esa mercancía ahí y después yo la vengo a buscar a los 2 meses y te sigo dando dinero. Esas son las arras. Es el primer pago. Cuando usted tiene las arras del Espíritu Santo, usted tiene el primer pago de Dios por usted en el proceso de la justificación. Ya está dado ese primer pago. Usted tiene las arras del Espíritu Santo, pero además usted tiene la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra que usted además está sellado por el Espíritu Santo. Si encontramos dentro del Espíritu Santo el testimonio de Cristo en nosotros, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo hace la creación, la recreación, nos enseña la verdad y nos capacita para saberla, yo entiendo que el reino de los cielos está acá. Yo lo entiendo así. Pero yo siempre le digo al fundamento, no me crea a mí. Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Vamos a ver Lucas 17, 20 al 21, lo que dice la palabra. La voy a leer. Lucas 17, 20, 21, lo que dice la palabra. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto lo dijo Jesús, no lo dije yo. Jesús está diciendo que el reino de Dios está entre nosotros. Ya venía preparando la llegada del Espíritu Santo para que el reino tuviera la primera parte entre nosotros. El reino de nosotros, el reino de Dios es como dicen los rabinos. Está ahora en el presente, estuvo en el pasado, pero también tiene un futuro. O sea, nosotros estamos saboreando la sombra de lo que será el reino de Dios en nuestro corazón. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una parte del reino de Dios en sí. Aleluya. Porque el reino de Dios solo se puede ver el que abre su corazón al Espíritu Santo. No hay manera que nadie en la calle le diga, yo creo o no creo en el reino de Dios. Si usted no lo tiene en su corazón, está lejos de saber lo que es el toque del Espíritu Santo. Por eso el reino de Dios, si usted es cristiano, si ha aceptado a Dios en su corazón, si ha aceptado a Jesús en su corazón, si cree y confía en la palabra de Jesús, si sabe que la Biblia es infalible y confía en ella desde Génesis 1, entonces el reino de Dios está con usted. Amén. Por eso, el proceso, yo quiero que ustedes vayan y busquen Juan 14, 16, mientras tanto. El propósito y la tarea de Jesús se basó en 2 cosas. Restaura lo que se había perdido por la rebelión del pecado. O sea, Jesús restauró lo que se había perdido en Génesis 3:24. Con la rebelión de Adán y Eva, Jesús restauró de nuevo el reino en nosotros. Y lo segundo es que proveyó el camino de la santificación para nosotros. Por eso, cuando usted habla de lo que es la santificación, usted se dará cuenta de que en un momento la palabra dice que usted puede inclusive producir una santificación, o no producir la santificación, sino de crear lo que se llama la presantificación por alguien que no es creyente. Yo no sé si usted entiende eso.
Pero si usted está casado con alguien que es creyente, porque hay muchas parejas que están casadas con personas que no creen en la palabra. No muchas, hay miles y miles y miles de parejas. Pero la palabra insta a que la mujer ore por su pareja. Y si la mujer ora por su pareja, la palabra te dice a ti que en algún momento ese hombre va a encontrar el camino correcto y lo vas a llevar a la santificación común. Por eso esa presantificación que te dice Pablo en algún momento está basada en esto. Porque la santificación no es estática. Usted logra una santificación posicional. Posicional. Estoy santificado en posición porque usted acepta a Jesús como su Salvador. O sea, esa es la santificación posicional. Acepté a Cristo en mi corazón y estoy santificado en Él. Pero la santificación, a diferencia de la justificación, no se da en un solo paso. Al igual que la conversión y el acto de fe, que son en un solo paso. La fe que fue dada una vez a los santos, dice Judas en su evangelio. La fe que fue dada una sola vez a los santos, defiéndala. Que no haya contienda con otros, sino contención contra el que quiere quitar la fe que está en ustedes. Eso dijo Judas. Por ende, el proceso de que nosotros tengamos que seguir produciendo santificación progresiva, no lo va a hacer por usted mismo. Tiene que permitir que el Espíritu Santo maneje su carro. Usted no se puede montar en su carro de la vida y seguir manejándolo, haciendo lo que usted le dé su gana, teniendo la doble mente como tuvo David y no una sola mente como tuvo José. O sea, eso solamente José tuvo una sola mente. Cuando José lo vendieron y aquella persona trató de seducirlo, José no se dejó seducir y tenía una posición importante en esa casa, y por consecuencia, ¿qué pasó con José? Estuvo preso, lo llevaron de nuevo al calabozo y de ahí salió con mucho más posición de la que tenía anteriormente. Pues trató de ser seducido, dice la palabra. David no. Aunque David tenía un corazón renovado en contacto directo con Dios, tenía una doble vida, tenía una doble mente. Porque desde que vio bañándose a la amiga en el patio de al lado, se le metió la lujuria. Quiso que mataran a su esposa, Urías. Eso es doblemente. Cuando usted vive en ese tipo de vida, usted no va a dejar que el Espíritu Santo permanezca en su corazón. Tiene que permanecer con la mente firme como la que tuvo José en ese momento. Una vida, un pensamiento, una mente, un conocimiento en que solamente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Por ende, cuando vemos en la palabra en Juan 14:16 y algo del 17, nos damos cuenta de que Jesús dice lo siguiente: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, yo me voy, viene otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y entre vosotros. O sea, Él no solamente mora dentro de nosotros, Él está sentado ahí. Él está sentado al lado de usted. O sea, Él no solamente está dentro suyo, sino que mora entre nosotros. No conforme como eso con lo que Él dijo en Juan 14:26, Él dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Lo más interesante lo dice en Lucas 24:49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto lo confirma Hechos 2:8. O sea, ellos habían recibido ya el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se había manifestado. Quédense en Jerusalén y van a recibir poder de lo alto. Y es en el momento que el Espíritu Santo se manifiesta en Pentecostés.
Pentecostés quiere decir quincuagésimo, son 50 días después de la fiesta de las Pascuas. Y los judíos tenían 3 fiestas tradicionales, que eran las Pascuas, Pentecostés y los tabernáculos. Y esas fiestas tenían que ir todos los judíos menores de 25 años que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén. En una ocasión, Nerón trató de despreciar la fiesta de las Pascuas y decían, los judíos no son tantos. Es imposible que tú tengas una fiesta de Pascua a tanta gente como tú me quieres decir. Y lo que mandó a hacer fue un censo de cuántos cabros y animales se sacrificaban en una fiesta de las Pascuas. E hicieron ese censo. Y la cantidad de animales que se sacrificaron en las Pascuas, que Nerón tomó la decisión de hacer ese censo, fueron 257,000 animales. Lo interesante es lo siguiente: para producir un sacrificio de un becerro, de un cabro, de un animal, tenían que ser 10 personas por uno. Cuando se hizo la suma y la totalidad en la ciudad de Jerusalén, que no miden más de 30 kilómetros de ancho por 10 de largo, entonces habían 2.557.000 personas. En ese momento, en aquella época, los judíos se multiplicaban. Era su razón de ser. Cuando iban caminando en el desierto, eran millones de personas que iban ahí. Por ende, si usted entiende que la Biblia es un hecho histórico, no lo puede ver diferente, no lo puede ver solamente desde el punto espiritual. Usted tiene que entender que lo que está escrito es real. Que lo que sucedió con Jesús no fue nada espiritual solamente, fue carnal, fue algo que sucedió. Por eso, el convencimiento, como decía el pastor, de que la palabra es algo sencillo, usted tiene que verla desde el punto de vista de la historia. ¿Usted cree en lo que le pasó a Napoleón? O a Juana de Arco. ¿Usted cree que lo que le pasó a los indios aquí en Puerto Rico fue real? Cuando lo hizo en historia. ¿O usted entiende que Loíza se fundó en el 1719? Y que aquí cuando se fundó Loíza solamente habían 10 casas alrededor del río Espíritu Santo. Si ustedes creen y leen los libros de historias, la historia no es repetible en un tubo, en una cubeta química. Usted no puede repetir la historia. Así mismo tienes que creer que la Biblia que está aquí es un libro histórico, real, que está escrito por personas que a ciencia cierta lo vieron y desarrollaron temas por base de la revelación de Dios. Porque Dios revela su palabra, que es lo que está acá, y lo que significa revelación, la palabra de Dios. Pero es algo más, implica inspiración. Porque para las personas que escribieron la palabra, poderla escribir, tuvieron que ser inspirados por Dios. Pero implica algo más, que no es lo que le toca a usted. A usted no le toca ni la revelación ni la inspiración. A usted le toca la iluminación. Amén. Usted tiene que ver la Biblia iluminada por el discernimiento que el Espíritu Santo le da. Esto lo puede leer alguien que no cree en la Biblia y no sabe lo que está hablando. Yo les digo más. No crea que todos los teólogos creen en Dios. Yo tenía un profesor de teología que no creía en Dios. Y lo que trataba de hacer era enseñarnos que Dios no existía en base a la teología. O sea, hay personas que usted se va a encontrar por ahí que van a subir a una iglesia, a un púlpito, pero lo que están haciendo es desacreditando la palabra. Por eso el proceso, cuando usted ve la Biblia como un libro histórico, tiene que entender que el proceso de revelación de Dios es histórico, que el proceso de salvación es histórico, y tiene que verlo desde el punto de vista de que no podemos seguir pensando como los judíos en lo que se llama la trascendencia de Dios. Los judíos entendían de que tenían que poner un camino muy largo entre Dios y ellos. Es más, había ocasiones que no podían decir ni siquiera Yahweh. Por eso aplicaron la palabra Elohim.
Porque para ellos decir la palabra Yahweh inclusive podía ser pecado. Cuando el velo se desgarró a las 3 de la tarde ese viernes, se abrió ese templo. Ese lugar santísimo se fue. Usted puede estar en contacto con Dios directamente si acepta a Jesús en su corazón y si el Espíritu Santo mora en usted. Por eso, cuando usted ve esta historia de Hechos, con ese poder que se manifestó en esa persona hablando en lenguas diferentes, usted se queda con la boca abierta, porque estamos hablando de 2000 y pico de años y esta gente estaba hablando en lenguas diferentes cuando eran pescadores. Había publicanos que a lo mejor tenían un poquito más de Mateo, que a lo mejor tenía un poco más de conocimiento, pero todos eran pescadores. Hay algunos que usted ni sabe lo que es. ¿Ahí? Natanael estaba acostado atrás de una mar. Israelitas de los israelitas, le digo. ¿Y qué era Natanael? Un individuo que lo vio acostado a una mar. No sabemos. Eran gente sencilla, humildes, que era lo que querían hacer los gnósticos. Los gnósticos lo que creían era y querían cambiar la filosofía de que a Dios solamente se le podía conocer por el conocimiento. Eso no es verdad. Usted no puede tener una relación por Dios solamente porque se lleva todos los versículos de la Biblia. Usted tiene que tener el Espíritu Santo, porque hay gente que se sabe la Biblia más que usted y no cree en Dios. Te la aprenden para discutir con usted. Van para ponerte a ti en aprieto. Alaba. O sea que estamos hablando de que el proceso teológico de conocimiento racional no implica que usted se la sepa completa uno por uno. No, es que usted tenga el Espíritu Santo dentro suyo, que haya aceptado a Jesús como su Salvador y que ese Salvador sea el que lo camina a la vida eterna. No hay otra cosa. Amén. Lea su Biblia, discierne en ella, pero no aplique el concepto que se tenía de que me lo tengo que saber uno. No. Hay gente que se la sabe más que usted y la aplica a lo mejor y usted cree que en realidad cree en Dios y no cree en Dios. Por eso, si a usted le deja con la boca abierta el proceso de esa manifestación de lengua que tuvieron esa persona en ese momento, yo entiendo que usted tiene que sentirse, si cree en Jesús y ha aceptado al Espíritu Santo y deja que Él lo guíe, usted tiene que sentirse mucho más maravillado, asombrado de que eso sucedió no en 47 días. O sea, a los apóstoles Jesús se lo dio gota a gota. A los apóstoles Jesús le dijo, recibid el Espíritu Santo, y no tenían manifestación todavía. A usted, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, recibe el Espíritu Santo de nuevo, de lleno otra vez en su vida, y la manifestación es completa en ese momento. No tiene que esperar 47 días como tuvieron que esperar los apóstoles en un cuarto en Pentecostés, orando, esperando que llegara el Espíritu Santo. Esa venida usted la recibe inmediatamente, recibe a Jesús en su corazón. Amén, gloria a Dios. Por eso digo, como decimos aquí en Puerto Rico, de un cantazo. Usted la recibe de un cantazo e inmediatamente está con él. Por ende, normalmente esa es la diferencia que puede hacer el usted pertenecer a otra religión, que a muchas de ellas, a mi esposa no le gusta, a muchas de ellas son sectas, no religiones, porque hacen su Biblia a su conveniencia y quitan versículos a su conveniencia y ponen cosas que escribe el hombre en Biblia, y esa es la Biblia que le dan a esa gente y creen que se salvan por obra. Y claro, pues adorar a los santos también. O sea que cuando usted se da cuenta de ese proceso, usted te tiene que dar cuenta de que los procesos donde las religiones o las sectas le dicen usted tiene que hacer esto y no esto para tener la salvación, es diferente al de nosotros. Los que creemos en Cristo Jesús, no es que el pastor diga usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a saber lo que va a hacer. La guianza que usted tiene que tener en su vida es la del Espíritu Santo. Los pastores, los maestros de educación bíblica, los consejeros, te guían. Son lo que se llaman el pontífice. Pontífice es el puente de Dios hacia los hombres. Es Ezequiel en la brecha.
tratando con su mano sacarlo y llevarlo hacia arriba. Es Judas diciéndote que aún los que están allí cerca del lago de fuego, usted tiene que tratar de sacarlo. O sea, son personas que usted ve que están temerosos de Dios, pero te dicen, todavía no estoy preparado. Hay gente que te dice, no, es que no estoy preparado para ir a la iglesia todavía. O sea, ese tipo de gente son las que tú tienes que ahondar en ellos porque están al punto de venir a la iglesia. Por ende, es el Espíritu Santo en que se encarga de orientarlo a usted para que usted pueda tomar la decisión correcta. Y cuando usted ve que Jesús dice, yo le dejo al Consolador, le dejo otro Consolador, Jesús la palabra que está diciendo ahí, yo le dejo al Paracleto. Paracleto es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento. Paraclito, te dice también. Y lo interesante es que el Paracleto es el Consolador, pero no significa que sea el Consolador para que usted solamente consuele a otro o que usted sea consolado. Es mucho más profundo que eso. Lo que Pablo dice que el Paracleto es el abogado que usted tiene en los cielos, en el trono de Dios, a la derecha de Dios, intercediendo por usted. O sea, es algo que usted no lo puede entender. O sea, Paracleto lo que quiere decir es llamar a alguien para estar a su lado. Esa es la definición de consolador, del Paracletos. Es cuando usted llama a alguien para estar a su lado. Es cuando usted llama a un abogado para defenderlo en un juicio. Por eso Pablo dice que él es el abogado. Dice más, Pablo. Pablo dice que no solamente es abogado, dice que es propiciador. También. Que solamente perdón, Juan dice que es propiciador. Y solamente propiciador se dice en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Y las dos ocasiones la dice Juan. La dice en el capítulo 2 y en el capítulo 4. O sea que es interesante lo que podemos ver, lo que significa el Paracletos. Es alguien que te sustenta, te ayuda, te guarda, te protege. Pero además de todo eso, que lo hace aquí en la tierra, utiliza a Jesús para que pueda ser tu abogado en el cielo y que pueda ayudarte con Dios cuando tú metes la pata, cuando tú haces la parabasis o haces el paratoma. Y cuando tú le oras a Dios humillado de que te perdone, quien intercede por ti es el Espíritu Santo. La palabra dice que tú ni sabes orar. No sabemos lo que pedimos, dice la palabra. Que el Espíritu gime de manera indecible, ayudándote a descifrar qué es lo que tú quieres pedir. Amén. Porque usted se sienta a veces y pide, y pide, y pide, y pide, y pide, y él va descartando. Dame más espíritu, eso sí. Dame más conocimiento intelectual, eso sí. Pero que todo sea espiritual, sí, eso te lo voy a dar. Sabiduría de espíritu te la voy a dar. Dame un carro, espérate, no estoy bien. No, que me gusta fulano. No, muchacho, o sea, ese tipo de cosas son las que el Espíritu Santo tú tienes que dejar que trabaje en ti. Él no te va a dar más carga de la que tú puedes tomar, con la que tú puedas trabajar. Por eso, el proceso de que el Paracleto esté a nuestro lado, como dice la palabra, no solamente nosotros, nos ayuda a pedir intercesión por medio de él. Tenemos que orar porque el Espíritu Santo nos ayuda en oración. Dice que la mejor oración a veces es un suspiro. Que sea tu voluntad. Amén. O sea, usted puede pedir todo. Una hora orando, pidiendo. Y hasta que usted no sepa que es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. De la oración, Gloria a Dios. Amén. Se quedó atrás. Gloria a Dios. Suspirar y Señor, que sea tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como en los cielos Y en la en la tierra. Ese es el paradigma que tenemos nosotros los cristianos. Dejar que la voluntad de Dios se haga por medio del Espíritu Santo. El cristianismo se ha visto siempre como una religión ética. Y normalmente la Biblia lo establece como eso, como una religión ética. El problema es que nosotros le damos al concepto ético y de moralidad en este momento muy poco valor.
nosotros podemos ver que la ética y la moralidad entre nosotros, los cristianos y los no cristianos, ha ido en decadencia. Los procesos éticos se van perdiendo poco a poco. Vamos dándole sabor a lo que es malo y lo estamos introduciendo en lo que es bueno. Y perdemos la realidad total de lo que es malo y lo que es bueno. La hermana habló en Tesalonicenses 5 de que nosotros tenemos que coger lo bueno y deshacernos de lo que es malo. La moralidad en estos momentos ha ido decayendo y nos damos cuenta que estamos escogiendo cosas que son malas, tolerándolo, porque la palabra de Dios te dice que tú tienes que ser paciente, tolerante, aunque no estés de acuerdo con ella, y amar al pecador, pero no al pecado. O sea que nosotros tenemos en el proceso de tolerancia que seguir tratando de cambiar actitudes. Y cambiar actitudes implica oración, lectura, buena enseñanza bíblica, las tardes, los días que se reúnan acá. O sea que el proceso en ocasiones es, vemos con muchas personas que pertenecen a la esfera cristiana, y me refiero a la esfera cristiana protestante, se mueven en procesos políticos. Y quieren ser jueces, y quieren ser diputados, senadores, gobernadores. Y tú te das cuenta que el ansia de poder los abruma de una manera tal que cuando llegan a esas posiciones cambian y son más tolerantes de lo que uno quisiera. O sea, durante la votación del aborto en Puerto Rico, en el Tribunal Supremo, que es incongruente, la única persona que vota en contra del aborto es una juez que es lesbiana. Y los dos jueces cristianos votaron a favor. ¿Qué les parece? Y cuando se comenzó a hablar de lo que permitir la liberación del casamiento de personas del mismo sexo en Puerto Rico, todos votaron a favor. Sin embargo, hay dos jueces que son cristianos y van a iglesias cristianas pentecostales. ¿Qué les parece? Vemos lo malo como bueno y encajamos el proceso desvirtual de lo que es la ley moral de Dios y la llevamos al otro nivel cuando cogemos poder. Es muy bueno retirarse con un salario de 27,000 pesos mensuales después de 15 años de trabajo. Eso es lo que recibe un juez del Tribunal Supremo cuando se retira. 27,000 cohetes todos los meses. Pero tienes que perdurar en esa posición y para eso tienes que transar cosas que moralmente y por la ley de Dios no pueden ser permitidas. Entonces, nosotros hablamos siempre de lo que es el libre albedrío. Y el libre albedrío no comenzó en la creación del mundo. El libre albedrío comienza en Génesis 3:24 cuando Dios decide decirle a ellos, ustedes conocen lo bueno y lo malo, pues mira, te tienen que ir de aquí. Ahí comienza el libre albedrío. Es tú decidir lo que quieras hacer, lo bueno y lo malo, porque antes no había eso. Antes todo eres bueno. Y si todo eres bueno, no hay libre albedrío, porque tú vas a poder siempre por lo bueno. O sea que lo que es libre albedrío comienza en Génesis 3:24. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios entonces para ver si puede producir una nueva relación entre nosotros los hombres y Dios? Tiene que traer a su Hijo a la tierra. Y su Hijo tiene que vivir, morir crucificado y resucitar de nuevo para que por su sangre sus pecados sean, para nuestros pecados sean lavados. Y por cierto, le digo lo siguiente, el único momento que usted va a ver a Dios dándole la espalda a su Hijo es en la cruz. No hay ningún otro momento bíblico que usted va a ver a Dios dándole la espalda a su Hijo en la cruz, cargando tantos pecados de diferentes etiologías, diferentes clases. ¿Por qué me has abandonado? Le dijo, no te lo tengo que decir. Tú estás cargando los pecados de lo que se cometieron anteriormente y los pecados del que va a vivir en el año hasta que tú vuelvas de nuevo. Solamente Dios lo sabe. Te está cargando los nuestros. 2019 años después que murió, está cargando los pecados que cometemos nosotros todos los días. Lo que tuvo que hacer es mandar a su hijo acá
Y Juan dice que Él es el hilasmo. H-Y-L-A-S-M-O-S. Hilasmos. Y eso es lo que dice que es el propiciador. Pero cuando usted ve la palabra propiciador, usted la tiene que ver desde tres puntos de vista. Bíblicamente se habla de que uno puede ser propiciador en dos fases. Nosotros, los hombres, como sujetos, la humanidad como sujeto. Y en una habla que Dios es el sujeto. Para nosotros los hombres, ser propiciadores cuando usted comete una falta que usted sabe que la cometió. Los pecados intencionales. Esos eran los pecados que en la mañana y en la tarde en el templo se producían los sacrificios. Eran los pecados que se cometían y usted trataba de aplacar la ira de Dios produciendo un sacrificio. En el templo, en los tiempos de Jesús, se hacían esa liberación de pecados 2 veces al día, mañana y tarde. Es aplacar la ira de Dios o tratar de arreglar una relación con Dios. Usted es el sujeto, usted trata de hacerlo. La segunda parte era más difícil y es todavía mucho más difícil en este momento. Y es tratar de aplacar la mancha del pecado, no de los pecados. Los pecados son los que usted comete día a día. Son los pecados. El pecado no hay quien se lo quite, mi hermano. El pecado es su naturaleza humana. Es lo que le dejó a Adán y Eva. Eso es lo que la Biblia dice. Como pecado, el pecado, su naturaleza humana, que no hay quien se la quite esa mancha, o sea, que usted no llega allá arriba, y los pecados que usted comete diariamente. Entonces, cuando usted habla de los pecados, es aplacar. Cuando habla del pecado, es la expiación, que se hacía una vez al año. La expiación en aquel tiempo era cuando se reunía todo el pueblo iba para tratar de expiar los pecados en ese momento, que se sacaba el cabrillo afuera, lo mataban. Ese era. Trataban de hacer la expiación de su propia naturaleza y no lo podían lograr. Por eso la ley te enseñaba lo que era el pecado, pero no podía producir salvación. Por eso la ley tenía que desaparecer. Y la tercera es cuando Dios mismo es el sujeto. Y aquí es lo más interesante, porque Dios mismo es el sujeto, porque Dios trae la solución él mismo. Él ofrece la solución. Él mismo da el chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es Jesús. Y fue la manera como se hizo por una sola vez, como dice Hebreo, no se puede hacer más veces. Por eso cada vez que usted hace un pecado, usted no solamente crucifica a Jesús de nuevo. Miren, interesante. Cada vez que usted peca por algo, cualquier cosa, usted está llevando de nuevo a Jesús a la cruz. Lo sigue clavando. Imagínese que cuando usted peca, usted clava a Jesús. Vean acá, usted tiene que decir, pero véngate, ya está bueno, todos los días estoy yo martillando a Jesús en la cruz todos los días, porque lo está de nuevo crucificando. Porque lo sigue él espiando sus pecados cada vez que usted comete vuelve y vuelve. Es lo que entiende, que cuando llega el Espíritu Santo ya se está arreglado. Pero no es así. Seguimos con la ignominia de seguir cometiendo pecados. Entonces eso se hizo por una sola vez, dice Hebreo en la palabra. Por eso el proceso de él ser el propiciador es tratar de arreglar esa ruptura que hay entre Dios y nosotros. Por eso es tan sencillo el proceso del Evangelio. O sea, es fisiológicamente, como en la medicina, es una cosa detrás de otra. Por eso yo digo que yo no entiendo cómo más médicos no han hecho la declaración de fe. Porque si nosotros fisiológicamente podemos entender el cuerpo humano, debemos entender de que esto es fisiológicamente algo que va obrando una cosa tras otra, que es sencillo. Puede haber mucha teología, pero la teología, al fin y al cabo, usted va a ver un teólogo y no se dará cuenta que es un cristiano con un poquito de más proceso de sapiencia que usted. Y el conocimiento de Dios, aunque muchos teólogos dicen que se logra en base a usted ser reformado por la teología, el conocimiento de Dios que tiene en su corazón. Amén. O sea, yo puedo tratar de estudiar mucha teología, y yo déjeme decirle que yo estudio básicamente teología todos los días. Pero yo dejo la teología para cuando alguien viene a tratar de convencerme a mí de lo que yo creo no es verdad. O sea, cuando usted viene a tratar de convencerme a mí de que no es verdad, que Cristo murió en la cruz, que fue resucitó, o sea, ahí no nos ir al proceso teológico. ¿Por qué tú dices que sí? ¿Por qué yo digo que no? Pero
el proceso de comunicación de lo que es una predicación de exegesis, de enseñar a las personas quién es el abogado de nosotros, quién intercede todos los días por usted cuando usted erra en la tierra, quién fue el propiciador y por qué lo hizo, es lo que hace que una predicación sea sencilla y más agradable. Tratarla de bajar del nivel teológico a lo más sencillo que se pueda. Por eso Jesús nos trae a nosotros, y la salvación viene a nosotros por tres cosas diferentes. En primer lugar, el Padre hace que su Hijo baje a la tierra y que sea sacrificado como el cordero inmolado, y eso nos lo enseña en Juan 3:16, posiblemente el versículo hasta los que no son cristianos, cuando caen en aprieto, es decir, coge la llamada, al pastor lo llaman, estoy seguro, a cualquiera de ustedes lo llaman, fulano, mami está en el hospital, mi tía está en el hospital, mi hija está en el hospital, ¿tú crees que tú y tu iglesia pueden orar por mí? No crees nada, pero en ese momento, ¿tú crees que tú puedes producir esa oración por mí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted quiere un plan de salvación? Preséntelo. No hable mucho. Dígale eso a las personas. Y después se dará cuenta de que Jesús estaba seguro de que cuando Él fuera levantado, atraería a todos sobre sí. Jesús estaba seguro de eso, que lo dijo. Dice, y si yo fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Esa es la cruz. Cuando Él fuera levantado en la tierra, atraería a todos a sí mismo. Y no solo eso. Entiende lo que Dios crea el mundo y tiene un propósito con el mundo, que es lo que se llama la salvación universal. El que muchos no caigan ahí es su problema, pero la salvación desde el punto de vista de creación y de propósito y de plan de Dios es para todo el mundo. Amén. Para todo el mundo, no lo digo yo. Yo voy a leer lo que dice Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres, el cual quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos. No es Pedro, María, fulano. Él quiere que todos sean salvos. Eso es lo que se llama universalidad del cristianismo. Y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que es un proceso en el cual nosotros tenemos que ver que ayer hablábamos de algo que vimos. Era, si alguien viene con miedo hacia ti, si alguien viene con miedo hacia ti, como cristiano, y dice, yo quiero ir a tu iglesia porque tengo miedo de lo que está sucediendo. Y esa persona, dentro de ese proceso de disfunción que tiene, que puede ser emocional, y a lo mejor no porque cree en Dios, y esa persona en ese momento acepta a Jesús como su Salvador, ¿orarás por él o no? Yo sí, porque yo creo que la semilla comienza sembrándose como la parábola. Amén. La tiró en 4 sitios. Jesús estaba tan seguro al principio de su ministerio que él entendió que de cada 4 personas, una iba a ser salva. Amén. Cuando él comienza con su parábola de la tierra, él entiende que él siembra la semilla en 4 tipos de tierras diferentes. Y hay una que germina y da buenos frutos. Las otras no, las otras se pierden, las otras 3 semillas. Él entendía eso. A medida que fue pasando el tiempo y fue él conociendo el corazón duro que tenían los judíos, él dijo, ni siquiera es uno, ni siquiera es uno de 4, es uno de 10. ¿Cuántos leprosos volvieron a ser agradecidos con él? 1. Fueron 10, pero ¿cuántos volvieron? 1. O sea, él fue poco a poco diciendo a nosotros, de 7.4 billones de personas que hay en la tierra, 7.4 billones
de personas, solamente aproximadamente 960 millones son salvos en este momento. Búsquese las estadísticas de las personas que dicen ser cristianas. O búsquese las estadísticas de las personas que entienden, que dicen que creen en Dios. Usted va a ver que las estadísticas de las personas que dicen que creen en Dios es más. Porque ahí se meten hasta los musulmanes. Yo creo más que ustedes, Dios. Se arrodillan a las 6 de la tarde y nosotros a veces no hacemos las oraciones en el trabajo porque nos da miedo. Diga a los musulmanes en voto que no se arrodille y saque su paño. Que guay, lo ponga ahí a las 6 de la tarde. No te puedes meter con él. Esto es religión. Lo apodera la primera enmienda de la Constitución. El tipo sacó, está trabajando, un momento. Guau, se arrodilló de frente al sol. Mahoma. Cree en Dios que, bueno, se matan desde el punto de vista religioso, nosotros no. A nosotros como cristianos aquí somos a veces un poquito inertes desde el punto de vista de tomar decisiones fuertes y combatir al otro desde el punto de vista de lo que dice la palabra. Le creemos más a los políticos que posiblemente a la misma palabra. Y cuando tomamos decisiones las tomamos erradamente y nos damos de cuenta después de que desde el punto de palabra estamos equivocados. No crea que Hillary Clinton y los demócratas perdieron porque ella no hizo lo que tenía que hacer en la embajada de Irak en Siria. Ella no perdió por eso, o porque filtró papeles de la CIA a embajadas europeas de qué iba a suceder en Alemania con el atentado que se hizo en Alemania. Ella no perdió las elecciones por eso. Hillary Clinton pierde las elecciones porque dice que cree en el aborto y porque cree en los matrimonios homosexuales. 79% de los evangélicos blancos del centro de Estados Unidos votaron por Donald Trump. Los evangélicos llevaron a Trump al poder de los Estados Unidos. Hillary sacó más votos, 100,000 votos más que Trump, sacó 104,000 votos más. Pero los estados radicales evangélicos hicieron que Donald Trump ganaba. ¿Por qué? Porque dijo que no creía en el aborto, que no lo iba a permitir y que tampoco iba a permitir los matrimonios homosexuales. Lo engañó. Al fin y al cabo firmó la ley y permite que haya matrimonio homosexual y que haya aborto. Ese es el político. Pero creemos en ello y perdemos a veces tiempo en creer en personas que a lo mejor no van a hacer lo correcto. ¿Qué decisiones había? Pues mira, se fueron con el factor que entendieron que iba a ser el correcto, porque Hillary desde un momento dijo que no, que lo iba a hacer. La ley del aborto y la creación de los matrimonios homosexuales. Ellos decidieron irse por el menos peor y se fueron por el peor. O sea que el proceso de que nosotros veamos que Dios quiere salvación universal para todos nos hace a nosotros pequeños. ¿Pequeños por qué? Porque eso es lo que te enseña a ti, que tú no le puedes poner un paro a la obra de Dios. O sea, tú no puedes limitar la palabra de Dios, porque Dios es claro en su palabra de que Él quiere la salvación para todos. La gracia de Dios es para todos. Ahora, hay una gracia común y hay una gracia eficaz. La gracia común de Dios, te la dice Mateo. Mateo te dice a ti, el sol sale, la lluvia es para todos, malos, buenos, justos, es para todos, esa es gracia común. Ahora, la gracia eficaz solamente te la da el Espíritu Santo. Si usted no acepta al Señor en su corazón realmente y no lo acepta como su Salvador, pierde la gracia eficaz, que es la gracia que nos da a nosotros el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Por eso, no limite la gracia de Dios y no limite la obra salvífica de Jesucristo en la cruz y lo que Él hizo por usted. Lo hizo por todos. Por eso, cuando usted va que alguien se acerca a usted, ya sea por temor, por miedo, pues como buen cristiano, pues su mente es orientarlo. Y esta es la iglesia que tiene que venir y ir a esta, si es más cercana a la otra, ir a la otra. Pero es aceptarlo a todos y posteriormente que Dios entienda si su corazón realmente es cierto lo que piensa, ¿no es cierto? Amén. Por eso nosotros fuimos creados para un propósito de Dios. Y ese propósito
ni la caída de Adán y Eva va a alterar el propósito y los planes que Dios tiene en nuestra vida. Amén. No hay manera que eso lo altere. Dice la palabra que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne para que expiara todos nuestros pecados. Nació, vivió, murió, fue crucificado en la cruz y por su sangre somos limpios, somos salvos. Lo maravilloso es que ese proceso de redención que produjo Cristo para nosotros no se queda ahí. El proceso avanza cada día. Y a medida que usted encuentra que Cristo muere, lo indecible y lo imposible para nosotros sucedió. Resucitó. Y eso es lo que marca la gran diferencia entre las otras religiones y la de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Mahoma? Ha muerto. Apareció de nuevo. No, Resucitó. no. Confucio, ¿dónde está el de los chinos? Volvió. Cristo está vivo. Esa es la diferencia de nuestra religión y del proceso de redención. Tú triunfó sobre la muerte y por ende nosotros triunfamos sobre la muerte. Dice la palabra que nosotros estamos en victoria con relación a eso. Somos victoriosos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso te abre ya la parte final que le traigo. Cuando usted ve Romanos 8, en el concepto completo, Romanos 8, posiblemente sea el tratado más teológico de lo que Pablo escribió. Cuando usted ve Romanos en su totalidad, Romanos es una carta que no es personal. Usted va a ver que las otras cartas de Pablo casi siempre eran personales. Filipenses, su corona de vida. Los Corintios, los amo. Colosenses, aunque no lo conozco, porque Pablo nunca fue a Colosas y nunca fue a Roma hasta que lo llevaron al final. Pero la iglesia que Pablo nunca conoció fue Colosas. Él nunca fue a Colosas y tenía una alta estima por él. Por ende, la carta de Pablo era diferente a los romanos, porque Pablo a los romanos lo que hizo fue que hizo la teología pura de lo que implica la justificación de los primeros 8 capítulos, y del 8 al 13 hizo el proceso de cómo los judíos iban a volver al reino, cómo ese remanente iba a llegar. Pero las primeras 8 nos dedicó a nosotros y nos justificó por medio de esa carta, para que saliéramos nosotros cómo íbamos a ser justificados. Y cuando tú dices que todas las cosas obran para bien, la palabra dice que Él hace lo posible porque todas las cosas se manifiesten en bien para los que aman Al Señor. Por eso yo comencé hoy, para los que aman a Dios. Gracias. Porque todo obra para bien para los que aman al Señor. Por eso tiene unas responsabilidades y unas consecuencias. Porque Él dice que a los que aman al Señor, antes de la formación del mundo, Él los llamó. No solamente dijo eso, Él dice que los conoció. Y si lo conoció, lo predestinó. Y si lo predestinó, lo justificó. Y si lo justificó, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos glorificados. Eso dice Pablo. Nos llamó, nos conoció, nos justificó, nos predestinó, y al fin y al cabo vamos a ser glorificados en los cielos. Gloria a Dios. Cuando subamos Amén. arriba. O sea que ese proceso de predestinación no es como lo decía Calvino, la contraparte de Lutero. Tenía una lucha en ese tiempo. Calvino como reformador de la iglesia, perdón, Lutero como reformador de la iglesia y Calvino con su doctrina, que estaba en Francia, tenían dos luchas. Calvino decía que nosotros éramos predestinados, que Dios conocía los que iban a ser salvos y que otros iban a ser condenados. Calvino decía que no había manera que los que iban a ser condenados fueran a ser salvos. Lutero decía que no. Lutero decía que él se llevaba de la Biblia, que todos vinimos para ser salvos. Que el problema no es Dios. Calvino veía el problema que era Dios. Le ajustaba todas las cuentas a Dios. Lutero decía que no. Lutero decía no. El problema no es Dios. El problema son ustedes, pecadores. Todos ustedes que crucifican a Dios, a Jesucristo todos los días, esos son el problema.
Dios te da a ti lo que tienes que saber bíblicamente. Si tú no lo haces, tú te estás condenando tú mismo. Él no condena a nadie. Él vino para salvar, no para condenar. Te condenas tú. Y no sigues lo que está aquí escrito. Y te quieres ir por normas y reglamentos diferentes. Entonces la predestinación se puede aplicar a eso. Él nos predestina porque todos seamos salvos. Por eso el proceso de salvación para nosotros es un proceso que no es difícil. Es un proceso de aceptación total de que tu Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo maneje tu vida. Si lo ves desde otro punto de vista, pues vamos a seguir teniendo el gran problema y peleando contra Dios. Por eso, normalmente los procesos de salvación, y digo de salvación, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo en su corazón, o se ha alejado de Él, tienen que entender que el proceso de salvación es algo de convicción. Si usted no está convencido que usted es un pecador, usted no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no tiene arrepentimiento. O sea, si usted no está convencido que está pecando y usted cree que no, usted no va a arrepentirse de los pecados. Por ende, usted no puede ser convertido en un seguidor de Cristo. Y no puede ser, por tanto, restaurado, reconciliado, justificado y santificado. Usted pierde todos esos beneficios. Por ende, el proceso de usted ser salvo implica convicción de pecado, aceptar que necesito una transformación, que debo darme la vuelta de nuevo, que debo nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicomedes. Tú que eres maestro de la ley y maestro del Sanedrín, no sabes lo que yo te estoy diciendo. No es que tú tienes que nacer de nuevo de un embarazo, es que tienes que irte desde el punto de vista horizontal que está viendo la vida con todas tus leyes y normas al punto de vista espiritual arriba, vertical. Tienes que reconocer que yo soy el Hijo de Dios y al fin y al cabo lo hizo. Bíblicamente aparece. Nicomedes estuvo en la muerte de Jesús al final y ayudó a producir el entierro de Jesús. Él aceptó a Jesús como su Salvador, aunque fue de noche escondida, sí lo hizo después, delante de Sanedrín lo aceptó. O sea que normalmente el proceso de salvación implica el que podamos tener a nuestro Jesús en el corazón, pero a la vez implica de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Es dejarlo entrar. Por eso, si hay alguien aquí que hoy no ha conocido al Señor y que se ha alejado de Él, solamente es cuestión de pensar si es preferible tener vida eterna de calidad o vida eterna en el lago de fuego. Porque la vida eterna es para todos. Vida eterna es para todos. A unos, vida eterna en sufrimiento. A otros, vida eterna en calidad donde no habrá lloro ni crujido de viento. Tiene que decidir si se va por lo bueno o sigue por el camino malo. Gloria a Dios. O sea que el proceso de convicción tiene que llegar a su vida y ser el proceso de convicción favorable a lo que necesitamos nosotros. Nos ponemos en pie, tomamos la mano de lo que